Hermanos amados, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos en la serie de 5 partes sobre el verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Usted está escuchando los audios de la parte 2 de la serie. Este es el audio número 19. Según la Biblia, el número 12 está compuesto de una manera única. Comenzamos esto a tocarlo en el audio anterior. Al inicio de Apocalipsis se suman los números 3 y 4 para producir el número 7. Pero al final de Apocalipsis los números 3 y 4 son multiplicados para producir el número 12. Por ser la iglesia hoy, nosotros somos el número 7. Pues somos las criaturas, va a ser Dios Trino en resurrección. El Dios Trino en su vida de resurrección se ha añadido a nuestro ser, haciendo de nosotros el número 7. La iglesia es la adición de Dios al hombre. Sin embargo, este es apenas el inicio, pues la adición tiene que ser cambiada en multiplicación. La multiplicación implica mezcla, la mezcla de 3 con 4, lo cual representa la mezcla del Dios Trino en resurrección, el número 3, con el hombre, el número 4. Cuando fuimos salvos, Dios fue añadido a nuestro ser. A partir de entonces, la adición será cambiada por la multiplicación hasta que lleguemos a la multiplicación plena, representada por el número 12. Esto es el hombre multiplicado por Dios, el hombre plenamente mezclado y constituido de Dios. La Nueva Jerusalén es la mezcla corporativa y consumada de Dios con el hombre. ¿Por qué entonces, amados, podemos preguntarnos esto? En la parábola de las 10 vírgenes tenemos el número 10 en lugar del número 12. Esto significa que faltan 2. El 10 representa en la escritura la mayor parte del 12 o la mayor parte de algo. Por ejemplo, de las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento, 10 se rebelaron contra la casa de David. Únicamente 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín, quedaron. Así pues, 10 de 12 representa la mayoría de 12. 10 representa la mayoría de 12. También vemos este mismo pensamiento en un caso que se encuentra en los evangelios, donde 10 de los 12 apóstoles tenían un solo concepto y los otros 2 apóstoles tenían un concepto diferente. Usted puede leer esto en Mateo 20, del 20 al 24, y va a ver los 10 apóstoles más aquellos 2 que querían participar con el Señor en su reino. Nuevamente, el 10 representa la mayoría de los 12 y 2 representa el resto. Por tanto, el número 10 representa la mayoría del pueblo de Dios. Cuando hablamos de las 10 vírgenes, hablamos de la mayoría del pueblo de Dios. Para encontrar los otros 2 que faltan, debemos leer un pasaje en el capítulo anterior. Las 10 vírgenes están en Mateo 25. Debemos leer el pasaje que está en Mateo 24, del 40 al 42. Estos versículos mencionan 2 varones laborando en el campo y 2 mujeres moliendo en el molino. En Mateo 25 tenemos el número 10, mientras que en Mateo 24 tenemos el número 2. Si ponemos las palabras de conclusión en estos 2 pasajes, son casi las mismas. Usted puede leer Mateo 24, 42 y también leer Mateo 25, 13 y encontrará así: velad pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Que estas palabras de advertencia sean dadas tanto a los 2 como a los 10 indica que ambos forman un par. Las 2 personas más las 10 vírgenes, ahora tenemos un total de 12, el número completo del pueblo de Dios. Cuando el Señor regrese, los creyentes serán de 2 clases. Mantenga esto ahí en mente. La división primaria es de 10 y 2. Es debido a que los 2 varones y las 2 mujeres estaban trabajando, que ellos representan una de estas 2 clases de creyentes que habrá cuando el Señor regrese, los que estarán vivos cuando el Señor regrese. En cambio, las otras 10 estaban durmiendo
lo cual indica que la mayoría de los creyentes, porque es 10 de 12, habrán muerto cuando el Señor o cuando llegue el tiempo del regreso del Señor. No debemos pensar, amados hermanos, que solamente las 5 vírgenes insensatas durmieron. En estos días escuchábamos una prédica de una hermana y decía, porque tenemos que ser como aquellas 5 vírgenes que no durmieron. En realidad no es la realidad del pasaje. Las 5 vírgenes insensatas durmieron, mientras que las 5 vírgenes prudentes no lo hicieron. Eso es lo que a veces oímos. Pero en realidad, cuando vamos al pasaje, las 10 vírgenes durmieron. ¿Qué significa que los creyentes duerman? Según 1 de Tesalonicenses 4, del 14 al 16, se nos dice claramente que habla de creyentes. Los creyentes que duermen significa que ellos murieron, pero que a los ojos de Dios los creyentes muertos no están verdadera muerte, muertos como le llamamos los humanos, sino que están durmiendo, descansando y están a la espera de la resurrección. Esto nos muestra que las 10 vírgenes representan a los santos que murieron, tanto insensatos como prudentes, que han muerto. Mire esto, tanto las insensatas, las 5 vírgenes insensatas, como las 5 prudentes han muerto debido a que el novio demoró en venir. Las insensatas murieron y las prudentes también, incluyendo a Pedro, a Juan, a Martín Lutero, al que usted quiera de los santos que han vivido y muchos otros santos que también murieron. Ellos estaban esperando y tenían la expectativa del regreso del Señor, pero el Señor demoró, así que cabecearon todos y se durmieron. Las 10 vírgenes representan a los santos que murieron y los otros 2 representan a los santos que quedaron vivos. Cuando el Señor regrese, la mayoría de los santos estará conformada por aquellos que murieron, representados por el número 10. Los santos vivos serán el resto, representados por los 2. Muchos cristianos tienen el concepto de que la muerte resolverá todos sus problemas automáticamente. Según ese concepto, si ellos creen en el Señor Jesús, ya todo habrá sido resuelto cuando ellos mueran. Y, amado, mucho de esto es lo que predicamos. Todo estará resuelto cuando usted muera, independientemente si usted ha sido necio, sabio, o buenos o malos creyentes. Ellos piensan que una vez que mueran, se irán al cielo y todo estará bien. Para ellos la muerte es como una especie de graduación. O sea, no importa si terminaron los cursos, no importa las notas que tomaron en los cursos, siempre y cuando mueran ya se habrán graduado. Y lamentablemente este concepto está en la mente de muchos creyentes, pero la muerte no resolverá ningún problema. La muerte no hace que todo automáticamente esté bien. Si usted tenía o tiene un problema pendiente con el Señor y lo resuelve antes de morir, entonces todo estará resuelto. Pero si no lo pudo resolver antes de morir, ese problema todavía continúa pendiente y usted tendrá que enfrentarse con el Señor y el problema tiene que ser resuelto. Ya sea que usted viva o muera, ese problema sin resolver todavía permanece allí. Algunos consideran que las 5 vírgenes insensatas representan a creyentes falsos, o sea, que no eran creyentes. Pero, amado, en realidad es esto lógico. ¿Cómo podemos decir que las vírgenes insensatas son falsas? Los padres que tienen varios hijos saben que algunos son sabios mientras que otros a veces son un poco necios o muy necios. Pero ¿acaso un padre puede decir que sus hijos que son insensatos no son verdaderamente sus hijos? No, simplemente no es lógico afirmar que las vírgenes eran falsas debido a que eran insensatas. No, ellas eran insensatas. Todas ellas eran vírgenes en todo su aspecto, en cuanto a naturaleza, esencia, su nombre, su posición. Todas ellas eran vírgenes. La única diferencia estribaba en su conducta. Repetimos, un matrimonio puede tener varios hijos. Algunos de ellos tal vez son sensatos y se conducen apropiadamente, pero otros son necios y se conducen desordenadamente. Podríamos decir que los que se conducen desordenadamente, que son insensatos, son hijos falsos. ¿Podría acaso los padres negarse a reconocerlos como sus hijos debido a que son necios? Asimismo, ya sean prudentes o insensatas, las vírgenes son vírgenes. Más aún,
todas las vírgenes tenían lámparas y todas las lámparas estaban encendidas. Mateo no dice que únicamente las lámparas de las vírgenes prudentes estaban encendidas, mientras que las lámparas de las vírgenes insensatas estaban apagadas debido a que ellas eran vírgenes falsas. Todas las lámparas estaban ardiendo. ¿Cómo podría un cristiano falso tener una lámpara encendida? Esto es imposible. Mateo también nos dice que todas las vírgenes salieron al encuentro del novio. Véalo allí en Mateo 25:1. Esto quiere decir que todas ellas salieron del mundo a fin de encontrarse con el novio. No solamente las 5 vírgenes prudentes salieron al encuentro del novio, sino que también las 5 vírgenes insensatas. Por ser un creyente, usted ciertamente tiene la expectativa de encontrarse con el Señor. No obstante, usted debe mantenerse alerta. ¿Es usted, amado, una virgen prudente o una insensata? Que usted sea una virgen prudente o una virgen insensata no depende de su capacidad intelectual, no depende de su mente sagaz, no depende de su conocimiento doctrinal, sino depende de si tiene suficiente aceite en su vasija. Las 5 vírgenes prudentes, además de tener sus lámparas encendidas, habían preparado una porción adicional de aceite en sus vasijas, mientras que las vírgenes insensatas no tenían una porción adicional de aceite. Este único punto es el que determina quién es sabio y quién es necio. Pero ahora, ¿qué significa preparar el aceite en las vasijas? Oh, damos gracias al Señor, amado, por mostrarnos tanto el significado de las lámparas como el de las vasijas. En la Escritura hay tanto lámparas como vasijas. Leemos Proverbios 20:27 y nos dice que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Tremendo. La lámpara representa el espíritu del hombre. Entonces, ¿qué representa las vasijas? Romanos 9:21 y versículos 23 y 24 nos dice que nosotros mismos somos los vasos de Dios, hechos para contener a Dios. Como vasos de Dios somos seres humanos con un alma. Nuestro espíritu es la lámpara y nuestra alma es el vaso o la vasija. Amado, esto lo vamos a seguir aclarando con más profundidad en el próximo audio al revisar esas partes del ser humano. La gracia del Señor sea con vosotros.